Hola, muy buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar un poco para este tercer parcial sobre los bienes muebles e inmuebles. Lo que se dice que jurídicamente los bienes son todas las cosas, corporales o no, que pueden constituir objeto de una relación jurídica, de un derecho, de una obligación, etc. Por su naturaleza, estos pueden ser corporales, incorporables, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles. Los bienes corporales son aquellos que tienen pues un ser y pueden ser percibidos por los sentidos, como por ejemplo un libro, un lápiz, etc. En cambio, los bienes incorporables son aquellos que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. El artículo 566 del Código Civil clasifica los bienes muebles e inmuebles en fungibles y no fungibles, según se consuman o no, por el uso a que naturalmente están destinadas, pues, donde dice que los bienes fungibles son las cosas de carácter mueble y reemplazables que se agotan con su uso y por lo tanto no pueden hacerse en uso adecuado de ellos sin consumirlos. En cambio, los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otro de la misma, de la misma especie, calidad y cantidad, como por ejemplo una obra de arte. Sería un bien no fungible porque no se consume con su uso y no puede ser sustituida por otra obra de arte, ya que no sería pues equivalente. Los bienes consumibles son aquellos que se agotan en la primera ocasión en que son usados. No permiten un uso reiterado o constante. Solo pueden, digamos, por su naturaleza, cumplir un primer uso. En cambio, en los no consumibles son aquellos que permiten un uso reiterado y constante, como por ejemplo, tenemos el caso de un contrato de préstamo de uso, ya que cuando prestamos una bicicleta, un carro, esperamos a que se nos regrese pues el mismo auto o bicicleta con el natural desgasto del bien, que el tipo y tiempo pues de uso haga ameritar. También pues los bienes pueden clasificarse bajo diferentes criterios. Uno de ellos se establece a partir de la movilidad o fijeza de las cosas que se constituyen como bienes. En ese sentido, se habla de bienes muebles y de bienes inmuebles. Los bienes encarnados sobre objetos corporales que pueden ser desplazados sin alterar su sustancia y sin modificar su significación jurídica. Se denominan bienes muebles, como por ejemplo un televisor, una computadora, una refrigeradora, un sofá, una cocina, etc. En cambio, aquellos cuya movilidad es imposible o sumamente restringida por estar fijada en un espacio geográfico que los limita de su desplazamiento, se denominan bienes inmuebles, como por ejemplo las casas, edificios, plantas, árboles que se encuentran arraigadas al suelo, ventanas, entre otros. En el artículo 5 de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, voy a definir a los bienes muebles corporales como un bien tangible transportable de un lugar a otro por sí mismo, por una fuerza o energía externa. Bueno, como se dice ahí, que los bienes muebles pues son transportables, se pueden transportar de un lugar a otro, así también como los semovientes, que ellos se pueden transportar por su propia cuenta. Los semovientes serían como un gato, un perro, animales que uno tenga en su casa. Los bienes pues también accesorios. Su artículo 563 estipula que los accesorios son aquellos que por el contrario dependen de otro bien principal para existir o estar subordinados a este. Los bienes accesorios sirven, como en su nombre lo indica, para caracterizar o permitir el disfrute del bien principal. Ejemplo de bien accesorio: la tierra, los árboles, la fruta obtenida obtenidas, las herramientas de cultivo, etc. Por otro lado, pues también el Código Civil de El Salvador, al referirse a la accesión de las cosas muebles e inmuebles, estipula
en su artículo número 649, que si se edifica con materiales ajenos el suelo propio, el dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el simple hecho de que estos sean incorporarlos a la construcción, pero a la vez este está obligado a pagarle al dueño de los materiales un precio justo, porque no va a ser injusto que le pague algo que no, el dueño de los materiales no haya dado por ellos. Entonces, pues, por eso se dice acá que el dueño del suelo pues está obligado a pagarle al dueño de los materiales un precio justo. Así que esto sería todo para este tercer parcial, licenciada. Muy buenas noches, bendiciones.